Va a ser ella la encargada, la moderadora de presentaros a las personas que están sentadas en esta mesa redonda, pero a mí sí me apetece presentaros a Maribel Casado Gómez. Ella es docente de FP en el Departamento de Orientación del CEPA Abril de Badajoz. Vamos con esta mesa redonda donde, entre otros aspectos, pero bueno, lleva por título Estrategias para favorecer la orientación profesional en FP. Todo tuyo, compañera. Muy bien. No sé Fuerte si aplauso. ¿Se me oye ya? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí a estas horas, que es complicado. Y también agradecer a la organización de este estupendo evento que nos haya invitado al ámbito de la orientación, que parece ser que estamos cobrando cada vez más importancia. Os presento a Guadalupe Aparicio Pérez, que la tengo aquí a mi lado. Ella es orientadora laboral y formadora. Trabaja en el Servicio Extremeño Público de Empleo, en el SESPE, actualmente en el centro de Herbás. Acompaña a las personas en el diseño y desarrollo de sus objetivos profesionales. Es licenciada en Pedagogía, máster en Coaching Personal, Ejecutivo e Inteligencia Emocional, máster en Prevención de Riesgos Laborales de la especialidad de Psicosociología. Después tenemos a Trinidad Vadillo Rodríguez, a su lado, orientadora en el Centro de Educación de Personas Adultas Maestro Martín Cisneros de Cáceres. Ella es profesora de secundaria por la especialidad de Orientación Educativa. Colabora desde el inicio con el proyecto Ítaca de la Consejería de Educación y Empleo. Es diplomada en Educación Social y licenciada en Psicopedagogía. Y por último os presento a José Luis Ramos Sánchez, que es orientador, actualmente es el jefe del Departamento de Orientación del IES de Santa Eulalia, de Mérida. Ha sido profesor asociado en el área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Extremadura. Pertenece al Grupo de Investigación e Innovación Educativa de Extremadura, el GRIE, de la UEX. Es profesor del programa de doctorado en Psicología de la UEX. Es licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Pedagogía por la Universidad de Extremadura, máster en Métodos Actuales de Estadística Aplicada y es diplomado en Profesorado de EGB. Vamos a estar 45 minutillos, un poquito más, y después si queréis alguna pregunta. En primer lugar, os voy a pedir, compañeras, que nos contéis brevemente cuáles son vuestras funciones en cada uno de vuestros centros. No, empieza yo. Sí. Pues mis funciones principalmente, o la función principal, de forma resumida, sería recibir a aquellas personas que quieren mejorar su empleabilidad. Sobre todo, pues apoyarlas en el desarrollo de la consecución de sus objetivos, principalmente profesionales. Las personas que suelen acudir al servicio de orientación en el centro de empleo suelen ser personas que acaban de interrumpir su actividad laboral, bien porque han sido despedidos de la empresa, bien porque han querido irse y están buscando nuevas oportunidades laborales. Personas que son recién tituladas y que están buscando formación complementaria o también una oportunidad profesional. Demandantes de empleo que abandonan el sistema educativo y que también están buscando otras formas de formarse, poder entrar en un proyecto de formación y empleo o una formación complementaria, o están buscando también una oportunidad profesional. Pero también atendemos a demandantes de empleo que vienen al servicio de orientación de forma obligatoria, pues porque están cobrando una prestación o subsidio y les requieren venir al servicio de orientación para poder cobrarla. De forma más específica, mis funciones van desde definir ese objetivo que ellos traen al servicio de orientación y posteriormente, si son personas demandantes de empleo susceptibles de diseñar un itinerario personalizado de inserción, siempre en consonancia y en colaboración con el demandante de empleo y teniendo en cuenta sus necesidades y teniendo en cuenta también sus recursos, pues ese itinerario va a englobar acciones o hitos que van a lograr que al final se consiga ese objetivo.
Trabajamos sobre todo competencias técnicas, como pueden ser elaboración de herramientas para la búsqueda activa de empleo, desde un currículum, en cualquier formato, ya sea videocurrículum, currículum online, etcétera, carta de presentación, desde cómo contestar o iniciar una entrevista telefónica, cómo poder hacer una buena dinámica de grupo en un proceso de selección, cómo pasar un test, cómo llevar a cabo una entrevista profesional. Entrenamos esas entrevistas profesionales, ¿no? Podemos dar también, podemos entrenar competencias más profesionales o más transversales, o definirlas, porque muchas personas que vienen al servicio de orientación no conocen cuáles son sus competencias, no las identifican, y es importantísimo para realmente definir su perfil profesional. Y a lo mejor pues hay que gestionar a nivel emocional o hay que trabajar la comunicación. Y también pues damos información o derivamos a otros servicios. Por ejemplo, podemos inscribir a una persona en garantía juvenil, que como sabéis es una plataforma donde se inscriben aquellas personas hasta 30 años que no están estudiando ni están trabajando, donde van a recibir servicios para esta mejora de la empleabilidad. Podemos derivar a nuestros consejeros EURES y consejeras para dar información sobre el trabajo en Europa. Trabajamos o seleccionamos personas, candidatos para los colaborativos rurales o los proyectos de escuelas aprendices. Bueno, participamos en este tipo de jornadas, hacemos la verdad que muchas cosas. Básicamente somos el médico de cabecera del centro de empleo y va a depender como he dicho anteriormente, de las necesidades y recursos que tenga la persona, que la orientación se dilate en el tiempo y la gente vaya y venga al servicio de orientación, o que realmente resolvamos alguna duda de forma puntual. Pero en general, bueno, o por lo menos estas son las funciones más importantes, ¿no? Las que yo considero más importantes. Muy bien, Guadalupe. José Luis, ¿tú mismo sigues? Sí, bueno, pues mi labor como orientador en el centro educativo, en secundaria, se divide en 3 grandes líneas de actuación. Una primera línea que es asesoramiento y apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, con lo cual realizamos tareas de evaluación psicopedagógica, de organización de refuerzo o asesoramiento en la organización de refuerzo, de detección de dificultades de manera lo más temprana posible y todo lo relacionado con la atención a la diversidad, adaptaciones curriculares, etcétera. La segunda línea estaría relacionada con el plan de acción tutorial, es decir, todo lo relacionado con la elaboración, el diseño, la puesta en marcha, la evaluación del plan de acción tutorial, que es el conjunto de actividades que realizan los tutores con objeto de completar esa formación en relación con la enseñanza del alumnado y que se dirige fundamentalmente a 3 grandes ámbitos. Por una parte, aprender a aprender, mejor dicho, aprender a aprender, todo relacionado con las técnicas de estudio, etcétera. Enseñar o aprender a convivir y a ser persona en un mundo cada vez más complejo como el que tenemos actualmente, y luego enseñar a tomar decisiones. Y realmente lo más relacionado con el plan de orientación académico y profesional es precisamente este apartado de la acción tutorial, que la verdad es que tiene una vinculación y una especificidad tal que conforman por sí mismo un conjunto de actividades muy bien diferenciadas, como es la relacionada con el plan de orientación académica y profesional a la que viene dirigido pues esta mesa redonda, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues lo que intentamos es que el alumno aprenda a autoorientarse. Lógicamente es que es complicado que chicos con 15, 16, 17, 18, 19 años pues sepan autoorientarse, pero intentamos que a través de ese plan pues adquiera recursos y adquiera competencias personales que le permita hacerlo y tomar por sí mismo las decisiones, ¿no? Entonces, esa es fundamentalmente nuestra tarea. Muy bien. ¿Me faltas, Trini? Sí. Bueno, pues yo, complementando lo que comenta José Luis, como orientadora de un centro de adultos, además de sus funciones, de los 3 ámbitos de intervención, los ámbitos difieren un poco en el centro de educación de adultos. Mis funciones son atender a la diversidad tan heterogénea que tenemos en el centro de adultos, donde hay diferencias no solo de edad, también de motivaciones, incluso de nacionalidades, colaborar en la prueba vía, la valoración inicial de aprendizaje para aquellos alumnos que se incorporan por primera vez al centro de adultos, contribuir a desarrollar la orientación académica y laboral,
relaciones con otras instituciones de la localidad de Cáceres, en mi caso, que vengo del Centro de Adultos de Cáceres, colaborar y apoyar al equipo directivo, a los tutores y en general a la comunidad educativa, colaborar con la elaboración del Consejo Orientador y apoyar y asesorar a las aulas adscritas que pertenecen a MICEPA. En total son 9, y también a los programas PALF de las mancomunidades y de los ayuntamientos. Además, colaboro desde los últimos años con el proyecto Ítaca de la Consejería de Educación y Empleo. El proyecto Ítaca, el objetivo es la empleabilidad de aquellas personas que tienen una formación menor o más baja. Las funciones de orientación en el proyecto Ítaca van muy encaminadas a la búsqueda activa de empleo y las competencias digitales, además de una colaboración muy estrecha de la orientación educativa y la orientación laboral. Colaboro y me coordino con las orientadoras laborales del SESPE de Cáceres, y en este caso en mi centro este año se está impartiendo las competencias clave de nivel 2 para aquellas personas que no tienen una titulación necesaria. Usando las competencias clave nivel 2 le permite acceder a los certificados de profesionalidad, además de coordinar a los profesores que imparten el programa Ítaca, y además coordinarme también con las orientadoras Ítacas que están en el resto de centros de adultos de Extremadura. Un mundo complejo este de la educación de personas adultas, ¿eh? Sí. Bueno, como estamos diciendo, la orientación a lo largo de la vida pues cada vez adquiere más importancia. ¿Qué circunstancias han ocurrido o están pasando estos últimos años para que esto sea así? ¿Qué creéis? ¿Por qué? ¿Por qué cada vez necesitamos más esta orientación? Yo creo que fundamentalmente la circunstancia principal es la necesidad. La necesidad de una orientación a lo largo de la vida para minimizar el fracaso escolar, para promover el éxito tanto personal como profesional y reconducir no solo los estudios, sino también las profesiones. Vivimos en un mundo cambiante, como comentaban esta mañana, de aparición de nuevas profesiones, de desaparición de otras profesiones, de cambio en los perfiles profesionales, que más que nunca necesitan o conlleva una necesidad de una formación continua y una orientación. La orientación a lo largo de la vida no solo es orientación para estudios superiores o para incorporarse al mercado laboral, también es necesario dotar de unas competencias y unas habilidades a la persona para que pueda enfrentarse a esos cambios que se van a producir en la sociedad. La orientación debe adaptarse a todos estos cambios que estamos viviendo, y todas las personas pueden necesitar orientación a lo largo de su vida. El ejemplo de los alumnos de mi centro, por ejemplo, que nos encontramos con alumnos en desempleo mayores de 45 años que han estado trabajando durante toda su vida, aquellas personas que se quieren incorporar por primera vez al mercado laboral, o incluso aquellas personas trabajadoras que quieren reconducir su carrera profesional, o bien cambiando su profesión, o bien ascendiendo en su empresa. La orientación es necesaria en cualquier etapa. Esta mañana comentaban que es verdad que es necesario desde primaria, y si me deja, yo creo que la orientación en educación de adultos es un poco, no más importante, pero sí más necesaria, dadas las características del alumnado. Son alumnos que tienen una edad, unas características y sobre todo unas necesidades que necesitan una orientación ajustada para poderse incorporar cuanto antes al mercado laboral. Muy bien. Esa es tu opinión, ¿no? Sí, esa es mi opinión. Me gustaría abundar un poco en lo que dice Trinidad, porque es que es realmente, a ver, los adultos, por las características de la adultez y porque quizá hayan tenido una trayectoria a veces muy negativa con el sistema escolar, pero centrándome yo en el adolescente es un personal y un material muy sensible al que hay que cuidar. Te digo. La experiencia que tengo es que es un material muy sensible. Y en la sociedad en la que vivimos, una sociedad muy compleja, cambiante, a veces incierta, el adolescente tiene que, o lo estamos educando precisamente para ser autónomo en esta sociedad. Pero fijaros, en esta sociedad ser autónomo, en el que la familia colabora, la escuela, el sistema escolar colabora, la comunidad en general colabora, vivimos en la sociedad de la información y tenemos adolescentes habitualmente desinformados.
o por lo menos necesitan esa traducción o interpretación de la gran cantidad de información que hay, porque en el Departamento de Orientación al menos llegan muy desinformados. He puesto esto en Internet, pero yo realmente no sé dónde buscar. Entonces, esa necesidad de ofrecer espacios de información que sean veraces, tenemos la oportunidad de hacerlo desde los departamentos de orientación, no solamente con la persona, sino con otros recursos que afortunadamente estamos teniendo cada vez más. Yo lo que estoy notando en los chicos es la necesidad que tenemos de interpretarles y analizar con ellos la información que realmente les puede interesar para que tengan esa primera fase de orientación, ¿no? Disponer de una información veraz. Lupe, me falta tu respuesta, si quieres aportar. Pues sí, en consonancia con lo que dicen mis compañeros, los tres estamos de acuerdo en que evidentemente estamos en una sociedad cambiante, en un mundo cambiante y desde luego, por consiguiente, yo lo que veo en mi puesto de trabajo es que el mercado laboral cambia a pasos agigantados. 2007, la crisis de 2007 ya nos puso de manifiesto que el mercado laboral cambia, y la de 2020 con esta pandemia desde luego que también. Es más, me atrevo a decir que las empresas no contratan personas, contratan servicios. Es decir, cada vez más los empleos van a ser más esporádicos, menos permanentes, porque los clientes que van a contratar ese servicio pues van a contratar a esa persona en el momento en el que necesitan ese servicio. Y esto va a suponer que estas personas que están buscando trabajo y que pasan por el centro de empleo o el servicio de orientación tienen que aprender a adaptarse a eso. Es decir, estamos en un momento en el que tenemos que aprender a generar oportunidades en el mercado laboral y encontrar esas oportunidades que ya están. Y eso pasa por definir nuestra trayectoria profesional y definir nuestro perfil profesional y qué servicios nosotros somos capaces de dar a esos clientes, identificar dónde están aquellas personas que van a pagar por nuestros servicios y generar herramientas y diseñarlas para poner en contacto oferta y demanda. Hasta tal punto que, bueno, una persona que busca trabajo por cuenta ajena y alguien que está trabajando por cuenta propia, o sea, su forma digamos, de proceder es muy similar, hasta el punto de que realmente es interesante, como comenté antes, que nosotros en orientación trabajamos esas competencias, ¿no? Las competencias emprendedoras que comentaban anteriormente a la mañana, ¿no? El ser capaces de ser creativos, de generar sinergias, de encontrar oportunidades, de utilizar los recursos que tengo alrededor. Al final hablamos de trayectorias de la vida de una persona, una trayectoria profesional, donde cada vez más la formación y la actualización profesional es totalmente necesaria. Porque combináis las dos modalidades, ¿no?, de atender individualmente o colectivamente, ¿no?, tanto en lo profesional como en lo académico o educativo, ¿no? ¿Cómo articuláis estas dos modalidades? Bueno, yo empiezo, Maribel, pues efectivamente, así se hace. En el plan de orientación académico y profesional que existen en todos los institutos, los departamentos de orientación, pues se combinan ambas modalidades de orientación. La orientación, no olvidemos que es el proceso de ayuda que se presta a una persona con la finalidad de que pueda diseñar y pueda desarrollar su proyecto personal, educativo y profesional de vida. Eso es un proceso que se ofrece. Pero claro, no es obligatorio. Entonces, en una modalidad de intervención en la orientación a nivel grupal, muchos alumnos, con la información que ofreces, con la ayuda o con simplemente una información, tanto a nivel personal o a nivel de información sobre estudio, información sobre el mundo laboral, es suficiente para que él ya pueda formarse ese itinerario. Sin embargo, hay un porcentaje de alumnos, no estoy capacitado para hablar de un 10 o un 12%, Pasa nada. pero no lo tengo confirmado, sí necesita una ayuda por parte del orientador, en este caso podemos decir el especialista, ¿no?, desde el punto de vista, pero hay veces que no es necesario la labor de la orientación solo desde el punto de vista del orientador, sino que la familia, otro amigo, puede dar una información y una confiabilidad, o un profesor, un tutor, un educador social, puede realmente realizar también esa tarea. Con lo cual, sí que es importante que el alumnado sepa que la figura del orientador está ahí, que el tutor también a nivel institucional ejerce una labor importante y, por tanto,
yo creo que esa modalidad está claro que existe y que es necesaria. Ajá. No podríamos abordar en el instituto exclusivamente la orientación individual en centros de 1.000, 1.100 alumnos como se tienen en algunos centros de Extremadura. Claro. Luego me gustaría hablar un poco del tema. Muy bien, a ver si tenemos tiempo porque, no sé. ¿Algún ejemplo más de cómo atendéis individual Sí, y colectivo? respondiendo a tu pregunta, hay orientación colectiva y orientación individual. Creo, como bien dice José Luis, que se deben combinar los dos tipos de orientaciones. Partimos siempre de una orientación grupal, dando charlas de información sobre las opciones académicas o profesionales que tiene el alumnado, para posteriormente pasar a una orientación individual. La orientación está a través de la orientación grupal, a través de charlas informativas, a través de talleres de búsqueda de empleo, de elaboración de currículum, de entrevista de trabajo. Estas sesiones grupales las puedo impartir yo como orientadora, pero también el resto de compañeros del centro, tutores, cualquier profesor, personas externas al centro, especialistas en determinados aspectos que vienen a dar charlas también y aprovechando los contenidos curriculares de las materias, por ejemplo, de educación de adultos, lo que equivale a tercero de la ESO, en el módulo de ámbito social, hay un tema específico para la empleabilidad. Dadas las características del alumnado de adultos, es muy necesaria una orientación individual. Las diferencias ya no solo de edades, es de capacidades, intereses y sobre todo de sus posibilidades familiares. Tienen que ser tomadas en cuenta para la elección para su elección de su toma de decisiones. La toma de decisiones va a depender mucho también de la situación familiar que tenga esa persona. Hay madres de familia que el otro día me decía que querían estudiar psicología, pero presencial. Digo, está en Badajoz. Esta situación le impide poder continuar porque dice, yo no puedo estar todas las horas en Badajoz, yendo y viniendo. Bueno, porque cada uno tiene una circunstancia, dada su edad o su trabajo, son tomadas en cuenta para su toma de decisiones y decidir su futuro. De acuerdo. ¿Alguna cosa que añadir? Pues la verdad es que no, igual que en orientación laboral, se hace de forma individual y colectiva exactamente igual y trabajamos muy similar a cómo trabaja sobre todo Trini, ¿no? Que trabajamos con personas adultas y va a depender sobre todo de las necesidades que presenta la persona, pero no las que yo puedo ver en ella, sino las que esa persona me demanda para que se sienta realmente más cómoda, porque estar en un momento determinado sin trabajo tiene una carga emocional importante y no todo el mundo está dispuesto a exponerse en un grupo, ¿no? Y bueno, pues de eso va a depender y otras veces pues sí, las dos cosas tienen ventajas e inconvenientes. Me gustaría que habláramos ahora de un tema que a mí me preocupa, que es que todavía hoy en día, a la hora de elegir estudios o profesiones, existe un sesgo de género que limita mucho las posibilidades de las niñas y las mujeres en todo el mundo. Aquí en nuestro país, por ejemplo, según el Instituto de la Mujer, solamente 3 de cada 10 estudiantes de ingeniería o arquitectura son mujeres, solamente 3 de cada 10. Y sin embargo, el 98% de las personas que trabajan en el empleo doméstico son mujeres. O sea, todavía tenemos esa feminización, ese sesgo de género que a estas alturas pues debería ir nivelándose. ¿Creéis que podemos contribuir nosotros a que eso cambie, a que eso...? Sí, es verdad lo que comentas, Maribel, que el sesgo sigue existiendo. Es algo que está ahí. Yo como ejemplo decir que el 95% de personas que están estudiando, de mujeres que están estudiando las competencias clave de nivel 2 en mi centro, quieren cursar el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria. Es algo muy marcado a nivel femenino. ¿Y qué podemos hacer para contribuir? Pues bueno, yo creo que sobre todo es informar de todas las opciones que tienen para poder elegir, que las conozcan por lo menos. Y con el ejemplo de mujeres que están estudiando, trabajando en profesiones
consideradas como masculinas. Y por último, y creo que es muy importante también, animando y mejorando la autoestima de las mujeres. Muy importante. En la hora de la elección. Pues totalmente de acuerdo, creo que es nuestra responsabilidad darle toda la información a las personas para que ellas puedan decidir por sí mismas, también asumiendo la responsabilidad de sus decisiones sin necesidad de dirigir a nadie. Precisamente en la zona en la que yo estoy, en mi centro de empleo, la mayoría de personas que preguntan por la formación o cualificación para cuidar a personas dependientes son mujeres. Y es así, pues porque además las competencias están bien aprendidas, ¿no? Ellas se han encargado de cuidar a las personas dependientes en su familia y porque no van a desarrollar esas competencias en estas profesiones, si ahora lo hacen y no están profesionalizadas. Creo que es importante, por eso, dar toda la información, pero también creo que es importante, aparte de informar a estas mujeres, lograr que las condiciones laborales en estos sectores mejoren, que los salarios y los horarios sean buenos, porque quizá no lo sean tanto precisamente porque las desempeñan mujeres. Seguro. Sí. Si fueran hombres, ganarían más, seguro. Claro. Seguro. Que existe sesgo está claro, es evidente que existe sesgo y desde mi punto de vista es necesario que tanto la educación como la orientación se aborden desde una perspectiva de género, pero tanto desde el punto de vista transversal, de manera transversal, que esté difuminado a lo largo o dentro de las distintas materias curriculares, como desde el punto de vista de materias específicas. De hecho, algunas asignaturas, alguna optatividad existe para estudiar precisamente esa concienciación necesaria todavía en nuestra sociedad. De todas formas, sí que es una responsabilidad inicial del sistema escolar y del profesorado en particular que se lleven a cabo esa cuestión. Fijaros, esto no es nuevo, está claro que esto no es nuevo. El año 79, la ONU, hay una convención en la ONU en la que se insta a todos los países a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Pero no es hasta el año 2000 cuando en Europa se recoge en la Carta de Derechos Fundamentales. Fijaros, ha pasado unos años, pero no es hasta el 2015 cuando el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas insta a España y otros países a que se eliminen los estereotipos de género en los libros de textos, que se incluyan los derechos de la mujer en los libros de texto, que se evidencie y se pongan en valor las aportaciones científicas de la mujer en los libros de texto y que se promueva la igualdad en la formación profesional de los docentes. Esto realmente hemos avanzado mucho. Y yo me di cuenta que hemos avanzado porque en muy poco tiempo esta instrucción tan interesante y tan necesaria como es la 421, en el que toma iniciativa la Administración extremeña, yo creo que es una aportación importantísima, a través del Plan de Igualdad de Género en los centros educativos no universitarios, era necesaria hace ya tiempo. Era necesaria, sí. Con lo cual, estoy muy esperanzado. Todos los centros educativos estamos viviendo ese diseño actual, esa evaluación de diagnóstico inicial y creo que es un aporte importante. Dentro de unos años creo que se verán frutos sobre esta. Ojalá, José Luis, ojalá tengas razón ahí. Sí. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, creo que bien. José Luis, en este caso a ti te quería preguntar, bueno, antes has dicho que trabajas en un centro con 1000 alumnos y alumnas, ¿no? O por ahí. Entonces, ¿cómo te las apañas tú, tus compañeros, compañeras? ¿Cómo las apañáis para desarrollar las potencialidades del alumnado, para que sepan cuál es su vocación, para que sepan qué elegir? Yo tengo hijos en instituto, la mayor en bachillerato y todavía no sabe lo que va a hacer, ¿no? O sea, qué complicado es esto, ¿no? ¿Cómo? Bueno, a veces se sobrevive. Enhorabuena, compañeros, hemos sobrevivido al primer trimestre.
Eso es una expresión que se utiliza bastante en el departamento porque a veces se sobrevive. Pero es verdad que la necesidad de orientación nos ha hecho no pensar en las dificultades y afrontarlas. Esa es la única cuestión. Desde el año 90 existen departamentos de orientación y en esos departamentos de orientación que existían en aquel momento, pues siempre ha habido la necesidad de orientar, siempre, y actualmente con mucha más potencia y más importancia. El cómo se consigue que un alumno consiga ser maduro vocacionalmente es la pregunta del millón, porque das cuenta que la madurez vocacional va acompañada con la madurez personal. Entonces es necesario que esa madurez pues, se consiga a través de información reflexionada, conocimiento de sí mismo. Entonces un adolescente que tiene que conocerse a sí mismo, hay alguien que tiene que decirle y facilitarle recursos para que se conozca. Tiene que conocer el sistema educativo y tiene que conocer el sistema laboral, tiene que saber tomar decisiones, tiene que, y a través de un proceso de maduración personal y de acompañamiento, pues puedes conseguir ir tomando decisiones con éxito. Es realmente complicado. No sé, a mí me ha sorprendido que gracias a las nuevas tecnologías, pues la verdad ha sido un logro importante. Los orientadores y en general todos los docentes nos encontramos que los recursos informáticos han mejorado el sistema de orientación. Los cuestionarios de intereses que antes se podrían hacer a través del material impreso, ahora se hacen online de manera inmediata y con el móvil, ¿no? El móvil es un potente ordenador en manos de los alumnos que podríamos utilizar y aprovechar en el ámbito educativo y de la orientación. Yo, de hecho, lo hago. Luego hay otra cuestión importante en relación con esa madurez necesaria, ¿no?, que tenemos que adquirir a nivel vocacional, y es la potenciación de la orientación desde distintos puntos de vista. Fijaos, yo he reflexionado sobre la colaboración que antes no existía y ahora existe entre distintas instituciones. Tenemos nuestra consejería, que efectivamente empleo con educación, ya lo sabemos. Esto es importante. El protocolo de orientación educativa y profesional que se hizo con el SESPE hace unos años, pocos años. La colaboración que hay entre los servicios de orientación y la Universidad de Extremadura, por ejemplo. O la potenciación o el refuerzo de orientación en educación infantil actualmente a través del plan Orienta 21. Yo creo que la orientación está avanzando y está mejorando mucho. Y luego otra cosa que es una especificidad, no sé si de Extremadura solo, pero creo, mi opinión es que la importancia concedida a la cultura emprendedora hace que se desarrollen competencias que son importantísimos en la carrera profesional, con lo cual aprender a tomar decisiones, autoconocerse, conocimiento, habilidades para la comunicación, habilidades para trabajar en equipo. Son competencias necesarias para el desarrollo en su carrera profesional y en mantenerse en un empleo. Con lo cual creo que esa cultura emprendedora está siendo muy beneficiosa también para favorecer estas competencias. Muy bien, muchísimas gracias por tus sabias palabras. Trini, esta pregunta va para ti. Como orientadora en un centro de educación de personas adultas, la complejidad de los centros de educación de personas adultas pues está ahí patente, ¿no? El alumnado es muy heterogéneo, sus necesidades, sus expectativas difieren mucho unos de otros. A veces tenemos que estar reciclándonos continuamente porque salen cosas nuevas. ¿Cómo combinamos con ellos los itinerarios formativos con los profesionales? ¿Están necesitando urgentemente encontrar un empleo? ¿Cómo se articula todo eso? ¿Cómo se consigue acompañar a estas personas, ¿no? y pues eso, satisfacer esas necesidades que tienen? A ver, en los centros de adultos, como bien dice Maribel, no solo hay heterogeneidad del alumnado, también tenemos heterogeneidad de las enseñanzas. Tenemos desde enseñanzas iniciales, formación profesional básica para adultos, educación secundaria para personas adultas, tanto presencial como a distancia, preparación a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio, grado superior, preparación a la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años.
Las competencias clave dentro del proyecto Ítaca, en las enseñanzas no formales, como informática, idiomas, inteligencia emocional, español para extranjeros y el aula mentor, que esta mañana también ha salido. Y luego el perfil del alumnado también muy heterogéneo. Como he ido indicando a lo largo de mis intervenciones, pues la principal diferencia, variedad del alumnado es la edad. Tenemos alumnos desde 18, incluso algunos menos, porque pueden entrar de 16 a 18 en los centros de adultos con una serie de características, hasta el alumno mayor que tenemos cursando ESPA es de 64 años, pero dentro del centro de adultos tenemos alumnas de 87 años, hasta 87 años. Entonces, hay mucha variedad de edad. Luego, otra característica, el tipo de alumnos se puede dividir en diferentes sectores. Están los alumnos más jóvenes, que son aquellos que han abandonado el sistema educativo o han fracasado en él. Aquellas personas que se han quedado en paro después de muchos años trabajando y vuelven al centro educativo para formarse porque encontraron trabajo cuando fueron jóvenes y ahora se encuentran, después de 27 años de experiencia profesional, que no tienen nada donde ir y vuelven a formarse con nosotros. Todos los tipos de enseñanzas que tenemos, eligen la que tenga más ajustada para él. Luego también tenemos personas trabajadoras que están trabajando, pero ellos quieren ascender en su puesto de trabajo o cambiar porque ven que en lo que están trabajando no les gusta o no se ven trabajando toda la vida de eso y vuelven al centro de adultos para seguir formándose. Y luego tenemos gente que está estudiando por primera vez para poderse incorporar al mercado laboral. Aquí, con respecto a la pregunta anterior, la gran mayoría son mujeres las que están estudiando por primera vez. Mujeres que ahora su situación personal, tienen niños ya mayores, que están estudiando y ahora pueden estudiar ellas. Y por último, también otro de los colectivos que tenemos en los centros de adultos son las personas inmigrantes o refugiadas. Aquí tenemos alumnos que vienen al centro de adultos y que desconocen el español, que para eso tenemos el curso de español para extranjeros, o aquellos alumnos que tienen titulaciones incluso superiores en sus países, pero no están homologados en el nuestro. La orientación para adultos es un factor fundamental para que el alumnado tenga éxito académico, profesional y sobre todo vital. Y otra cosa importante que quiero destacar es el desconocimiento de la educación de personas adultas. Incluso para personas que vienen a incorporarse al centro y vienen preguntando por una enseñanza en concreto y que desconocen que tienen otras vías que son más rápidas y que pueden conseguir su objetivo de una manera más eficaz. El ejemplo que tengo de una alumna que quería hacer ciclo formativo de grado medio, no tenía el título de la ESO, por temporalización y por la fecha que ha ido a preguntar, le venía mejor hacer las competencias clave de nivel 2, cursó el certificado de profesionalidad de técnico de transporte sanitario, mientras que estaba cursando el certificado de profesionalidad, se preparó la prueba de acceso al ciclo formativo de grado medio y una vez que accedió al ciclo formativo de grado medio le convalidaron hasta 5 módulos por haber tenido el certificado de profesionalidad. Esa alumna desconocía, bueno, como esa alumna, muchos alumnos que llegan al centro de adultos porque sigue siendo un poco la gran desconocida dentro del sistema educativo. Sí, cierto. Seguro que la mayoría de las personas que están aquí conocen poco la educación de personas adultas. Muy bien. Estupendo, Trini. Guadalupe, ahora te quería preguntar a ti, porque todo esto son retos a los que nos vamos enfrentando. En tu caso, por ejemplo, encontrarás personas a las que atender con especial dificultad, con diversidad funcional, por ejemplo, bueno, con características diferentes. ¿Cómo atendéis a estas personas? ¿Tenemos recursos en Extremadura para trabajar con ellos y con ellas?
Pues sí, yo creo que sí. Atendemos a personas con discapacidad o con diversidad funcional siempre. O sea, va a depender, la afluencia va a depender sobre todo de la zona en la que trabajes. Yo, como has comentado anteriormente, trabajo en Hervás, un pueblo de 5.000 habitantes, y evidentemente hay personas que presentan diversidad funcional, pero no es lo mismo que una compañera que trabaje en Badajoz, que probablemente atenderá a más personas. Y las atendemos pues como a cualquier otra, echando mano de todos los recursos que tenemos nosotros y a nuestro alrededor. Y bueno, pues por ejemplo, yo me coordino muchísimo con FEDAPAS, que bueno, es una entidad que trabaja con personas con diversidad funcional, que colaboramos muchísimo y hace orientación laboral de forma más específica, intermediación laboral para puestos de trabajo, ofreciendo puestos de trabajo a personas con diversidad funcional, y además da empleo con apoyo. Fijaros, os voy a poner un ejemplo. Vino al servicio de orientación una persona con sordera, no sordera total, sordera parcial, pero con un porcentaje de sordera bastante alto. Y bueno, FEDAPAS me llama porque hay una empresa que se instala en el municipio de Hervás, que es reciente, bueno, desde hace poco tiempo, y me dice que quieren cubrir un puesto de trabajo, ¿no? Que sí, bueno, tengo a gente orientando con discapacidad funcional. Y sí que tenía, proponemos a varias personas, las preparamos para la entrevista de trabajo, y precisamente esta persona tiene dificultades a la hora de hablar por teléfono. Entonces, ¿qué hacemos? Acordamos que el día de la entrevista, que va a ser por videollamada al teléfono móvil, esta persona va a venir a mi despacho, nos vamos a poner de frente y ella va a poder ver su teléfono móvil a la persona, a la entrevistadora en este caso. Entonces, la entrevistadora le lanza la pregunta, yo estoy escuchando la pregunta y se la repito más despacio para que pueda leerme los labios, un poquito más alto. Y cuando ella responde, está respondiendo a la entrevistadora. O sea que, bueno, nos apañamos como podemos. Al final, bueno, pues es seleccionada para el puesto de trabajo, es contratada, y desde el servicio de orientación, ya digo, hacemos lo que podemos. Además, en Extremadura también se desarrollan otras políticas activas de empleo que favorecen la contratación y la inserción laboral de personas con diversidad funcional. Actualmente, pues hay incentivos destinados a favorecer esta contratación en un mercado laboral ordinario. Está el Real Decreto 192/2016 de 29 de noviembre, que contempla esto, y también hay subvenciones para el fomento del empleo, para la contratación de personas con diversidad funcional en centros especiales de empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que bueno, es el Real Decreto 106/2013 de 25 de junio y que están en la página de Extremadura Trabaja, que es la página que recoge prácticamente todos los recursos que ofrece el Servicio Extremeño Público de Empleo. O sea que, bueno, sí que desde luego tenemos recursos. Sí. Y si no, nos los inventamos. Y si no, nos los inventamos y hacemos lo que sea necesario para poder darles un servicio de calidad y ajustado a lo que necesitan, claro. Muy bien. Con todas estas funciones que tenéis y toda esta labor y este trabajo y los nuevos retos que vienen, es probable que a veces os sintáis desbordados, ¿no? Desbordadas con tantas tareas. ¿Quién os apoya cuando necesitáis o con qué apoyos os gustaría contar? Da igual, Yo mismo. José Luis. Vale. Bueno, es cierto, Maribel, que el orientador tiene muchas funciones variadas y en cantidad, pero ese no sería el problema si no se le añade otra variable. La otra variable es el incremento de la ratio de alumnado, y eso ya es diferente. Y si encima, como sabemos, los orientadores somos docentes, somos profesores de secundaria, que impartimos clases, entonces yo me imagino que un orientador, con la cantidad y variedad de tareas que tenemos que realizar, con un número muy elevado de alumnos en los centros y con muchas horas de clase, la principal responsabilidad por la que viene está ahí, pues no la cumple lo bien que podría hacerlo. Entonces, yo creo que eso sí que habría que verlo, habría que estudiarlo y facilitar la tarea orientadora, que es para lo que está. Pero afortunadamente siempre hay profesionales y métodos. Es decir, no se podría hacer mucha parte de la orientación si no hubiera un trabajo colaborativo entre los docentes, con los equipos directivos, fundamentalmente con las jefaturas de estudio, con los tutores,
con el profesor de formación y orientación laboral, que es importante, y con una figura imprescindible en nuestros departamentos de orientación, en nuestro centro, que es el educador social. El educador social ha sido un acierto tremendo que facilita muchísimo la tarea de orientación, muchísimo. No propiamente de orientación, o específicamente de orientación, pero porque soluciona o se responsabiliza de atención a la persona en determinados ámbitos de social y educativo, no estrictamente académico, ¿no? Entonces, pues sí. Muy bien. Por último, para terminar, me gustaría proponeros una especie de juego. Me gustaría que destacarais 3 cosas, o 2 o 3 cosas, pero brevemente, con 2 o 3 palabras, que valoréis más de vuestra profesión, que os satisfaga especialmente, ¿vale? Y también que os imaginéis que tenéis una varita mágica, un superpoder o algo así, y que podéis elegir 2 o 3 deseos que os gustaría que se realizaran y que eso mejorara vuestra labor, ¿no? Pues empiezo yo. Quiero destacar sobre todo el agradecimiento que muestran las personas que llegan al servicio de orientación cuando son escuchadas y atendidas, y cuando son escuchadas y atendidas sin juicio. La verdad es que eso es una cosa que para mí es importante, ¿no? Después el aprendizaje, o sea, para mí es un golpe de realidad cada vez que una persona se sienta delante o al lado, ¿no? Y conversamos y me cuenta cómo es capaz de resolver el día a día, cómo es capaz de enfrentarse, ¿no? a lo que he dicho antes, ¿no? Sobre todo la carga emocional que supone estar en un momento de parón a nivel profesional. Y quiero destacar también, en general mi labor, que como orientadora me gusta muchísimo el poder aportar, aunque sea un granito de arena, ¿no? En la consecución de sus objetivos profesionales y de la mejora de la empleabilidad, y saber que cuando pasa por el servicio de orientación, pues a lo mejor está en mejor disposición después, ¿no? Con respecto a la varita mágica, bueno, pues son muchas cosas, pero me quedo principalmente con 2. La primera sería que en las zonas rurales tuviéramos muchísimos recursos, es decir, que cuando se diseñan y se legislan y se hacen las políticas activas se tenga en cuenta pues la cultura de la zona rural, ¿no? Que muchas veces contamos con menos recursos que en las zonas más grandes y bueno, pues todas las personas tienen que tener las mismas oportunidades, vivan en la zona que vivan, porque se enfrentan a problemas muy similares o igual problemas, ¿no? Y, por otro lado, pues me encantaría que se innovara en orientación, es decir, que a través de investigación o aplicación de diferentes disciplinas podemos llevar a cabo pues, innovaciones en orientación, en materiales, ¿no? Y en formación, pues para que realmente pudiéramos llevar a cabo una orientación mucho mejor de la que estamos haciendo, ¿no? Que yo creo que ya es bastante buena. Muy bien, muchas gracias, Guadalupe. A ti. Trini, en 3 palabras. Vale, difícil. Bueno, los aspectos más destacables de mi figura yo como orientadora, pues la satisfacción y la gratificación, ¿no? De ver los resultados de manera más inmediata, a lo mejor que como orientadora en un centro de educación secundaria cuando he estado, porque ves los resultados de una manera más inmediata. En un año puedes ver cómo esa persona ha conseguido trabajo. La gratitud también del alumnado, como dice Guadalupe, y el acompañamiento de nuestros alumnos en ese itinerario que le puede cambiar la vida. Y así te lo dicen, ¿no? Que le ha cambiado la vida. Mis deseos, bueno, pues mi deseo es poder seguir contando con la figura del orientador educativo en los centros de educación de personas adultas. Hasta hace unos años el orientador educativo solo estaba en el CEPA Abril de Badajoz y en el CEPA Maestro Martín Cisneros, que es donde estoy. Desde que se puso en marcha el proyecto Ítaca de la Consejería de Educación y Empleo, se incorporaron 9 orientadores Ítaca en otros centros de educación de adultos, y sí creo que es importante seguir contando con esta figura. Y por último también decir que es importante reconocer y valorar la figura del orientador. Aún en muchos centros, no sé, José Luis, seguro que tú no, en algunos centros esta figura no está valorada. Muy bien. Muchas gracias. Venga, José Luis, pues, acabamos. Pues veréis, la orientación académica para mí es súper satisfactoria por el agradecimiento que te transmiten siempre, ya lo hemos dicho. Y entonces yo analizando o pensando sobre cuál es la clave para que realmente se haga, desde el punto de vista del profesional, una buena orientación,
La fórmula es la triple A. La triple A. La primera A es animar. Animar y dar esperanza para conseguir ese proyecto personal que lo tiene que hacer el propio alumno con la otra A, acompañamiento. Ese acompañamiento que ha hablado Guadalupe, que es fundamental, analizar la información en una labor de acompañamiento, valorar los pros y los contras de una determinada decisión y luego ayudar a tomar la decisión, pero también hacerle responsable de la decisión tomada. Yo creo que eso es importantísimo para que crezcan, para que los adolescentes crezcan. Y bueno, a ver, yo voy a ser el niño malo, no 3 deseos. Guadalupe ha pedido 2, me cojo el suyo, ¿vale? Me cojo el suyo. Y yo lo primero es ser coherentes con lo que nos están diciendo la normativa, las recomendaciones de la OCDE y de la UNESCO sobre la ratio orientador-alumnado. Nos están diciendo 1 por 250. La media en España es de 750, 1,750. En algunos institutos de Extremadura estamos en 1.1000, 1.100, algunos, en otros no. Claro, un orientador solo. Es verdad que ha habido programas de apoyo a la orientación. Esa es la primera y que creo que es la fundamental, pero yo estoy con Guadalupe en la necesidad de formación específica de los orientadores. Tenemos un plan de formación, no es una formación específica, no hay investigación o es muy poco innovación en orientación y colaboración entre los profesionales de la orientación. Contar, el tercer regalo, voy a soñar, no estoy soñando, contar con un sistema de información de calidad, centralizado, general, que permita tanto a las personas en su desarrollo profesional a lo largo de la vida como a la labor de orientadores poder tomar como referencia el mercado laboral. O sea, un referente de información sobre la calidad del mercado laboral. Y luego el cuarto sería continuar en el desarrollo de competencias para la gestión de la carrera profesional. Es que esto es muy importante de lo que he estado hablando antes en relación con el espíritu emprendedor. Continuar en esa línea, porque esas competencias de autoconocimiento, de toma de decisiones, de planificación, habilidades personales, etcétera, son fundamentales para una inserción laboral con satisfacción y con felicidad, creo que realmente. Entonces, pues muchas gracias por darme esa cuarta, el niño malo, ese caprichoso, extra te hemos dado. de estar ahí, ¿no? Pues muchas gracias a los tres por haber charlado tan amigablemente y habernos informado de tantas cosas y haber compartido con nosotros pues vuestro trabajo. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Si hay alguna pregunta, Eso es. no sé si alguien se ha quedado con ganas. ¿No, Ana? ¿Hay para un...? Sí, tenéis para una preguntita si alguien del público quiere participar en la mesa o lanzar algo que no haya salido. Por aquí. Perfecto. A ver. No se oye. No se oye. No, si no hacemos la misma jugada, ¿eh? A ver, tiene que pulsar, tiene que encenderlo. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Hola, buenas, soy Lorena del CEPA Plasencia y bueno, agradecer vuestra labor como orientadores y orientadoras. Quería preguntaros, entre todos los retos que se os plantean, en este caso, por ejemplo, también en el clima de guerra que vivimos en Ucrania y demás, la atención específica que tienen que recibir por vuestra parte y por los centros educativos y los centros de empleo también, las personas migrantes. ¿Qué tipo de atención podéis ofrecer y cuáles son las dificultades que os planteáis? Porque en nuestro centro, por ejemplo, han venido muchos alumnos ahora también. Ha habido que crear grupos específicos para ellos, de español para extranjeros, y, bueno, pues adaptarse a las circunstancias como mejor podemos. Gracias. Muchas gracias. Vale. Lorena, yo también como trabajo en el Centro de Adultos de Cáceres, fundamentalmente cuando llega ese alumno inmigrante, primero hay que conocer si tiene conocimiento del español o desconocimiento. El alumno que desconoce el español, los cursos de español para extranjeros, alumnos que vienen de otros países pero sí tienen conocimiento de español,
pues si traen titulación de su país, sería intentar homologar ese título, asesorarle cómo tiene que hacer la homologación. Pero a veces esa homologación, dependiendo del país en el que proceda, es más rápida que en otras ocasiones. Entonces, ofertarle todas las opciones formativas que tienen a su alcance para llegar a su objetivo más rápido. Los últimos que han llegado ahora en enero a nuestro centro, casi todos están haciendo las competencias clave nivel 2, porque es la manera más rápida de poder acceder a un certificado de profesionalidad que le permita incorporar de una manera más inmediata al mercado laboral. Sí, perfecto. En nuestro centro no ha llegado que tenga conocimiento sobre la situación, pero me imagino, bote pronto, ante la situación que están viviendo, que la acogida personal sería lo primero que habría que hacer, comprender la situación que están viviendo, acogerle emocionalmente, que se sienta formando parte de una comunidad nueva y, por supuesto, darle la oportunidad de expresarse, de hablar y de hacerle sentir que se le escucha, tanto el profesorado como el alumnado. Pues fuerte aplauso para ellos, Guadalupe, Trinidad, José Luis y Maribel Casado. Muchísimas gracias por este ratito de encuentro y de compartir.